JFT, just fair and direct. Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Creo que estamos correctamente en directo a esta hora, como es habitual, cada lunes a esta hora nos vemos una hora con Giancarlo Prisco, con mi compañero trader o conmigo, Alberto Lezaun, para repasar el mercado, para aprender cosas nuevas, para aprender a operar, para aprender a analizar, a contextualizar el mercado y lo que está sucediendo en cada momento. Así que, muy bien, dame un segundo que compruebe que efectivamente estamos conectados, estamos grabando la sesión y podemos comenzar. Muy bien, pues vamos a por ello porque tenemos un mercado muy interesante y un mercado que se acaba de dar la vuelta. Y lo que quiero es analizar con vosotros cómo ha ocurrido esto. Al final, bueno, tenía preparada una sesión un poco más teórica quizás, así que seguramente que muchos lo agradecerán lo que ha ocurrido en el mercado porque me da la oportunidad perfecta para analizar junto a vosotros el paso a paso de cómo se ha dado, de cómo ha ocurrido este movimiento en Nasdaq. Lo primero que quería ver con vosotros es la correlación, la alta correlación que tenemos entre los diferentes mercados, los diferentes índices. Por ejemplo, vamos a coger el DAX. Vamos a ver si puedo poner ahí las velitas de colores y el volumen, que se vea un poquito mejor. Mira, truco rápido, si no tenemos el template y lo tenemos en otra pestaña, podemos darle a plantillas, guardar plantilla, llamarla, por ejemplo, default, darle a reemplazar y ahora cuando tenemos la plantilla ya guardada en otro gráfico podemos abrir la plantilla default y será igual que la que acabamos de guardar en ese caso del Nasdaq. Vámonos al DAX para ver una cosa que a mí me ha sorprendido en el día de hoy. Y es el giro brutal que hemos visto en el inicio de la semana. Ya el viernes nos estaba dando cierta información. Ya el viernes nos estaba avisando de, amigos, aquí está pasando algo. ¿Qué ocurrió el viernes? Estamos en un gráfico diario, ¿vale? Estamos en un D1. ¿Qué ocurrió el pasado viernes? Voy a quitar aquí, voy a limpiar para que se vea todo más limpio. Se ven ahí muchas flechitas y muchas cosas. Le damos a gráficos, objetos, eliminar todo, ¿vale? Y ahí lo vemos el gráfico mucho más limpio. El volumen en D1 realmente no nos interesa porque no nos da información, ¿vale? El volumen en gráficos tan grandes no nos da excesiva información. En este caso, el volumen de futuros. Otra cosa es si estuviéramos operando, por ejemplo, yo qué sé, Tesla o Microsoft o Johnson & Johnson. Si operásemos acciones, ETFs, sí que tenemos información de volumen relevante. En cuanto a los índices, el volumen de futuros, que es el que tenemos aquí con el suite de Cluster Delta, no es especialmente relevante. Sí que da información, pero no es especialmente relevante, ¿vale? Cada vela es un día. ¿Qué pasó el viernes? Fijaos qué locura el movimiento del viernes en DAX. No sé por qué no me deja pintar flechas. Mi ordenador ya está un poquito a por uvas, ¿vale? Esta flecha es la flecha o fue la flecha del pasado viernes. La flecha chiquitita que vemos aquí, esta de aquí, es la flecha de la vela de fin de semana, ¿vale? Por lo tanto, viernes, lunes, ¿vale? El viernes, ¿qué tuvimos aquí? El viernes tuvimos el precio cayendo hasta estos mínimos. Estamos hablando de mínimos del mes de febrero. O sea, el retroceso de abril ya se ha comido o se comió todo el mes de marzo, ¿vale? Que comienza aquí. Y estábamos en mínimos, pues, de la última semana de febrero, ¿vale? Llegó aquí abajo y después lo que ocurrió es que se dio la vuelta de forma vertical.
El precio llegó aquí abajo, se giró y acabó cerrando aquí. Sí, la vela es roja, vale, de acuerdo, pero fijaos que prácticamente está cerrando en el mismo punto donde abrió. Y esto nos da una información muy relevante. Esto es una clarísima presión de la demanda sobre la oferta, de los compradores sobre los vendedores. No me deja dibujar la flecha, pero os lo podéis imaginar que está... No me está dejando, que está aquí, ¿vale? Entonces, esta flecha ya el viernes nos daba mucha información. Nos daba mucha información. ¿Qué información nos estaba dando? Fíjate que no estoy hablando ni de fundamentales, ni de noticias, ni de lo que digan los bancos centrales o el BCE, ni lo que... No, estoy hablando de pura acción del precio. ¿Y qué nos indica la acción del precio con esta vela? Nos está indicando una fuerte entrada de compra. Ya el viernes. Si esta vela la vemos en intradía, hay gente que dice, uy, intradía, qué miedo. Hombre, no, ningún miedo. Esa vela la vamos a ver en intradía. Vamos a un gráfico de M15. M15, esto es el día de hoy, lunes. Esto es el pequeño movimiento overnight de entre semana, de comenzar la semana, ¿vale? Y aquí tenemos, se ha pintado este de gris un poco raro, pero aquí tenemos el pasado viernes que estábamos viendo en esa vela, ¿vale? Hemos visto una vela que nos ha dejado toda la mecha, ¿vale? Cuando abrimos ese día y lo descomponemos en la acción del precio, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un movimiento bajista primero, que se niega completamente con un movimiento alcista a continuación, que es, bueno, todo este de aquí si lo queremos ver así, ¿vale? Esto es un movimiento de selling climax. Un selling climax es una aceleración bajista donde cada vez se está vendiendo más agresivamente la caída. Es una caída fruto de ventas de pánico, ¿vale? De pánico. Y es una caída, lo que tiene de impresionante y de increíble esta caída es que se da en mercado overnight, en mercado nocturno, mercado asiático, ¿vale? El DAX abre aquí, abre a las 9 de la mañana, hora España. De madrugada, en horario americano, ¿vale? Pero todo lo que ocurre aquí es la madrugada en España o en Europa y es horario asiático. Y allí, que también es noche en América, lo que ocurrió fue este movimiento vertical increíble que después se revertió. ¿Por qué se dio ese movimiento? ¿Cuál fue la razón de ese movimiento? Aquí es cuando comenzó o continuó la escalada de violencia y de repente Israel empezó a hablar sobre posibles ataques y de hecho inició los ataques, bueno, pues en 5 puntos diferentes de Oriente Próximo. No entramos en tema geopolítica, es algo muy complicado y muy confuso y que además tiene diferentes aristas y diferentes interpretaciones, pero la razón básicamente fue que el mundo entero pensó que la Tercera Guerra Mundial estaba comenzando. ¿Vale? El mundo entero pensó que bueno, comenzaba una guerra en la que obviamente Occidente y Estados Unidos estaría implicado y Europa también. ¿Y qué hizo el DAX americano? Caer con absoluta violencia y en picado, ¿vale? Para después darse la vuelta. Alberto, pero si había miedo a guerra, ¿por qué luego se da la vuelta? Bueno, esta es un ejemplo de cómo las noticias económicas, las noticias geopolíticas, en este caso, cualquier tipo de noticia que cree volatilidad en el mercado, son utilizadas para manipular el mercado y para comprar o vender a mejor precio.
cuando el mercado cae en picado y se ejecutan muchísimos stops, ¿no? Que se van cerrando posiciones, el mercado empieza a ser como una bola de nieve, cada vez es más grande, cada vez más stops cierran posiciones, eso incrementa la velocidad o la volatilidad de la caída y se crea esa bola de nieve, ¿no? Que hace que al final el movimiento que era pequeño se acelere, se verticalice. No es lo mismo que el precio caiga así, en esta verticalidad, que lo haga así, ¿vale? Esto es pánico, miedo, ¿vale? Y cuando el precio estaba lo suficientemente barato, entran todos los algoritmos, las máquinas algorítmicas de los bancos, los fondos de inversión, todos los agentes, los tiburones, ¿no? Y las manos fuertes que se suelen llamar en el mercado, y empiezan a comprar agresivamente. Empiezan a comprar agresivamente porque sabe que al final, bueno, pues es una manipulación que se crea en el mercado para comprar a mejores precios, ¿no? Entonces lo que hacen es comprar aquí, 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 y ya cuando el día siguiente, viernes, el mercado te abre aquí, pues ya se ha creado todo ese movimiento de manipulación de overnight, ¿no? Y a partir de ahí todo es una enorme subida, ¿vale? Una enorme subida. Esa es la lectura que podemos hacer. Si sabemos hacer esta lectura a tiempo real, no digo yo que tengas que estar de madrugada viendo el mercado, pero entiéndeme, esto puede ocurrir a cualquier hora. Si sabemos leer el mercado de esta forma, me da igual en M15 que en H1, que en M1, que en M5, que en donde tú quieras, si sabemos leerlo de esta forma, sabremos sacarle partido en nuestro trading. ¿Y qué haremos? Pues lo que haremos será que cuando veamos movimientos verticales, tanto a la baja como al alza, aprovecharemos esos movimientos, leeremos ese selling clímax o ese buying clímax en caso de que sea alcista, ¿vale? Y sabremos que cuando el precio se gira verticalmente, podemos empezar a comprar de forma agresiva. Esto es un gráfico M15. Me da igual que lo veas en un M15, que lo veas en un M1, en un H1. En todos los gráficos hay oportunidades. Fijaos, esta es la vela de las 8 de la mañana, hora Europa, ¿vale? Una hora antes incluso de apertura de mercado, si lo estoy leyendo bien, efectivamente. Lo digo si lo estoy leyendo bien porque yo estoy ahora mismo en Chipre, estoy una hora por delante de la hora con la que suelo trabajar habitualmente y eso causa un poco de confusión en los horarios, por eso lo digo. Pero lo que voy es, fijaos esta vela verde con toda esta mecha. ¿No os parece muy similar, entre comillas, similar, parecida, a la que hemos visto en D1 en el viernes? ¿A esta? La hemos visto antes. Esta vela roja con toda la mecha. Dirás, hombre, Alberto, una es roja, otra es verde. No me importa. Lo que quiero ver y lo que quiero que veáis y lo que me parece relevante aquí es que el precio abre en la parte superior de la vela, más arriba, más abajo, no me importa, pero en la parte superior cae con mucha velocidad, con mucha fuerza y sube con la misma velocidad de forma que cierra también en la parte superior. ¿Vale? Velas con muchísima, muchísima información. Igual que esta vela diaria en DAX, me permite analizar el gráfico y decir, es probable que después de esta vela tenga un movimiento que vuelva a testar los máximos que tuvimos al inicio de abril. No es que tenga que ser un movimiento vertical, entiéndeme, tendrá sus sub y bajas, pero esta vela puede marcar el mínimo del mes de abril y probablemente de los siguientes meses en el mercado. Probablemente de los siguientes meses. Fijaos, una vela, ¿cuánta información me da? Si sabemos entenderla, si sabemos ver que es una vela que ha caído y que ha subido con muchísima violencia, de forma que se ha anulado toda la caída. Si yo estoy aquí y voy corriendo hasta tu casa y luego vuelvo corriendo hasta aquí, realmente he corrido mucho, pero no me he movido nada. ¿Vale? Si el precio cae hasta aquí abajo y luego se revierte otra vez hasta aquí arriba,
pues realmente el precio no se ha movido nada. Pero ha ocurrido algo muy importante. Lo han tirado, han creado pánico, han creado contrapartida, porque las ventas que se crean aquí por pánico son las compras de la mano fuerte del otro lado, ¿vale? Crean contrapartida, mejores precios, compran, ¿vale? Y aunque el precio no se mueva nada, me da la posibilidad de analizar un movimiento alcista en DAX en las próximas semanas, incluso en los próximos meses. Este tipo de velas dan muchísima información. Si observamos el gráfico, ya digo, en cualquier temporalidad veremos habitualmente este tipo de velas como inicios de movimiento a gran escala. Fijaos aquí, esta vela. Una vela verde, en este caso, cierra arriba del todo, abre aquí, pero lo importante es que hace todo este movimiento de mecha. Estamos hablando de una vela que se dio el pasado 20 de marzo. 20 de marzo. ¿Qué ha ocurrido a continuación? Vamos a ponerlo con menos zoom. 20 de marzo. Esta vela del 20 de marzo, vale, no, importante, 20 de marzo de 2023, ¿vale? No de 2024. Ya me parecía como mucho recorrido. ¿Qué ha ocurrido? Esta vela ha sido el mínimo hasta la fecha, hasta abril de 2024. El mínimo de más de un año. Fijaos la relevancia, ¿eh? El mínimo de más de un año. Y si seguimos viendo, veremos velas, que aunque no sean tan exageradas, nos dan información muy relevante del mercado y nos marcan mínimos incluso de meses. Fijaos estas velas como marcan mínimos de meses enteros. ¿Vale? Fijaos lo importante que son. En algún momento se rompen, faltaría más, pero son muy relevantes. Y quiero enseñaros otro ejemplo que es exactamente igual, pero diferente, ¿vale? Que es este de aquí. Este de aquí. Fijaos estas dos velas, ¿vale? Dos velas que si tú juntas y las conviertes en una vela, serían exactamente igual que esta que tenemos aquí de la que estamos hablando. No con tanta mecha, pero serían exactamente igual. Porque daos cuenta que aquí lo que tenemos es el precio abriendo aquí arriba, llegando hasta aquí abajo y después dándose la vuelta con mucha violencia y con mucha verticalidad y con mucho movimiento hasta aquí arriba. Por lo tanto, si esas dos velas, perdón, las juntamos en una, sería algo así, ¿verdad? Si es que me deja pintarlo. Sería algo así. Con una mecha aquí grandísima, ¿vale? Esas dos velas juntadas en una sola vela sería algo así. ¿De acuerdo? Y en este caso sería de color verde. No lo voy a pintar por ahorrar tiempo, pero sería verde porque está abriendo, la primera vela abre aquí, ¿vale? Que es aquí, hace todo el movimiento y la segunda vela cierra aquí arriba. Si juntamos las dos velas en una sería una vela verde. Pero me da igual el color, no es lo relevante. Lo importante es que esas dos velas, fijaos cómo también son el mínimo de todo el movimiento y esta sí que es de enero de 2024. Y son el inicio de todo el movimiento que hemos tenido después de este momento, ¿no?, de consolidación que tuvimos, bueno, pues a final del año pasado. ¿De acuerdo? A partir de ahí, todo es movimiento de subida. Fijaos lo relevantes que son, lo importantes que son este tipo de velas. ¿Vemos otro ejemplo? Vemos otro ejemplo. En este caso vemos un ejemplo con 3 velas. Y son esas 3 velas de aquí, claro. 3 velas que abren aquí. A ver si puedo dibujarlo. Aquí, al inicio de la primera, ¿vale? Aquí abajo se abre el movimiento que venía ya de antes, bueno, y que cierran aquí abajo, al final de la tercera vela, vela roja. Aquí abajo. Y hay una vela indiferente ahí arriba, ¿no?, que no nos da ninguna información. ¿Qué pasa si esas 3 velas las juntamos en una? Bueno, pues lo dibujo rápidamente.
el dibujo sería algo así. Disculpadme por los errores de dibujo, que es porque tengo el ordenador, el trackpad medio estropeado, pero lo conseguiré. Vale, sería algo así, ¿verdad? Y en este caso la vela sería de color rojo. ¿Por qué? Porque esta apertura sería aquí, perdón, aquí arriba. Luego hace todo este movimiento y el cierre sería aquí abajo. Por lo tanto, la vela sería roja porque abre por encima de donde cierra o cierra por debajo de donde abre, que es lo mismo. ¿Vale? Esas tres velas también son la misma vela encubierta, solo que en 3 días. Y nos dan el final de un movimiento alcista de meses. Fijaos lo relevante de identificar ese tipo de velas. Y aquí nuevamente, insisto, no hablo ni de noticias económicas, solamente estoy hablando de pura acción del precio. Ni siquiera he incorporado el volumen, que es habitualmente el complemento perfecto al precio. Yo cuando enseño trading, enseño precio, acción del precio y volumen, porque van juntos, ¿vale? La forma de entender el movimiento del precio es a través del volumen. Por lo tanto, siempre los tenemos que tener unidos. Pero fijaos los 3 ejemplos, qué potentes. La vela del viernes, bueno, los 4 que he puesto, ¿no? La vela de por allá abajo, de marzo de 2023, este giro alcista y este giro bajista. Y antes estábamos metidos en M15. O sea que he hecho ahí un parón bastante largo. Estábamos metidos en M15 y estábamos viendo este movimiento nube y os decía, esto es en M15. Ahora ya sabéis identificar un poco la vela que veíamos del viernes cuando la desgranamos en muchas velitas, en este caso de 15 minutos, y el resultado es algo así, ¿no? La apertura es aquí, el cierre es aquí, y luego tenemos toda la mecha, que es todo el movimiento bajista, por eso la vela es así. ¿Vale? Igual que la hemos visto en gráfico diario. Y os decía, fijaos esta vela de aquí, M15, vela verde, mínimo hasta aquí abajo, vela muy interesante. Vamos a ver en M1 cómo se ve esa vela. Vamos a ver en M1 cómo se ve esa vela, porque os va a sorprender muchísimo. O no, porque seguramente ya lo sabréis. Fijaos. En M15, a ver si la localizo otra vez que se me ha ido. Estaba aquí, 19. En M15 era una vela con una mecha. ¿Qué ocurre si eso lo ponemos en M1? Pues que la vela de M15 se descompone en 15 velitas de M1. Y el movimiento que tenemos, ¿cuál es? Un movimiento de selling clímax. Movimiento que se verticaliza y nos da un movimiento impulsivo en el que ya podemos estar comprando el mercado. Comprando el mercado. ¿Entendemos ese movimiento? En la práctica es lo que ves. ¿Qué hay por detrás? Bueno, un barrido, que comentaba al principio, para crear pánico. Es lo mismo que tuvimos en COVID en 2020. Para crear pánico, venta agresiva, venta agresiva. Esa venta agresiva son órdenes que se colocan en el mercado, son ventas dispuestas a ser ¿qué? Compradas. Cuando yo pongo algo a la venta, ¿qué quiero? Que me lo compren. ¿Quién compra eso? Los que están del otro lado. ¿Quiénes son? Pues las manos fuertes, las ballenas, que crean este movimiento de pánico, ¿vale? Este giro brutal. ¿Se entiende? Crean el movimiento, barren, cogen la contrapartida, o sea, son la contrapartida de la liquidez que queda aquí, de las órdenes que se venden, y después giran el mercado. Movimiento fantástico. Si sabemos detectar este movimiento, estamos por delante del 99% de los traders ahí fuera. Porque tenemos mucho más ganado. Cuando ellos estén en pánico y vendiendo, nosotros estaremos comprando y acumulando aquí abajo para después crear el movimiento alcista. Es muy potente esta idea que os estoy transmitiendo y fijaos, ¿no? Cómo se mueve el mercado después de todo el movimiento y esa
vela de mecha, que aquí en H1 la vemos como esa V, ¿no? Ese sell-off. Después crea un movimiento alcista muy, muy agresivo. Aquí cerramos la parte de DAX. Vamos a la parte de Nasdaq o de SP, lo que queráis. Vamos a ver el Nasdaq. Porque precisamente el día de hoy, como digo, tenía otro contenido preparado, pero creo que este nos viene genial por lo que está ocurriendo en el mercado. Por lo que está ocurriendo en el mercado. Vamos a verlo primero en un gráfico de 1 también. Vamos a verlo en un gráfico de 1. En Nasdaq no se ve tan bien. Voy a borrar todos los gráficos, todos los objetos de nuevo para que tengamos el gráfico más limpio. En Nasdaq no se ve tan bien, pero sí se ve una cosa. Sí se ve la verticalidad del movimiento, el giro, en este caso en 3 velas, ¿no? Veremos cómo cierra la vela de hoy todavía, pero esto puede ser perfectamente este giro en 3 velas como el que hemos visto en DAX al revés, ¿no? En este caso de abajo a arriba, ¿no? Mostrando una clara presión de la demanda sobre la oferta, ¿no? Aquí. Por tanto, puede ser el inicio de un movimiento alcista en Nasdaq que pueda volver a testar los máximos. ¿Cómo se ve esto en el S&P 500? Vamos a poner la plantilla default. ¿Vale? ¿Cómo se ve esto en el S&P 500 en D1? Fijaos. Fijaos. Vela roja, mecha por abajo, fin de semana, bueno, prácticamente no lo podemos tener en cuenta, son unos pocos minutos. Y hoy ya el precio se está yendo arriba completamente y con muchísima fuerza comparado con donde acabó o donde estuvo el pasado viernes, ¿no? Por tanto, giro en V vertical, brutal, que podemos ver mucho mejor, por ejemplo, en un H4, en un H1. En un H4 se ve bastante bien, en un H1 se ve mejor, ¿no? Con este giro que ya tuvimos el viernes, ¿vale? Y con el impulso de hoy. Luego aquí hay otros elementos de contexto que a mí ya me saltan a la vista, ¿vale? Como son los mínimos crecientes que se están formando y el rompimiento del máximo decreciente intermedio, ¿no? Un giro muy claro que se puede consolidar en los próximos días. Vamos a M15 y lo vemos pues, más claro todavía, yo diría, ¿no? Movimiento de nube del viernes, consolidación de sesión de viernes y después ya hoy el precio definitivamente se va al alza con muchísima fuerza, ¿no? Y se dispara. Esto es en el SP. En el Nasdaq tenemos un movimiento similar, aunque de momento no tiene tanta fuerza como la que tiene el SP, pero igualmente es un movimiento muy potente. Si lo vemos en M15, por ejemplo, vemos como se creó el movimiento en V en sesión de overnight, después en apertura se volvió a crear otro mínimo que en el SP no lo tenemos, pero después hoy ya este mínimo se ha revertido, ya tenemos los mínimos crecientes formados en esta sesión, ¿no? Y el máximo intermedio además se está rompiendo claramente, con claridad. Por tanto, un giro muy potente que podría indicar un nuevo sentido, un nuevo movimiento alcista después de este mes de abril bajista que tenemos. Quería analizar con vosotros un poquito también el movimiento en sí, ¿no? Si tenéis alguna pregunta, me lo queréis comentar, yo os leo por aquí por el chat y si estáis viendo el vídeo grabado, pues por supuesto podéis dejar vuestro comentario y lo atenderemos lo antes posible, ¿vale? Pero quiero que veáis el giro de hoy en el Nasdaq porque me parece de libro, ¿no? De libro. Y lo vamos a verlo en un M5 quizás o en un M1, voy a ver dónde se ve mejor. En un M5 se ve muy bien. Fijaos, el precio abre hoy aquí. Estaba en una zona, bueno, estaba haciendo un movimiento básicamente lateral en preapertura y lo primero que hace es un falso movimiento alcista. ¿Qué pasa por encima de dónde? Por encima de los máximos anteriores. Rompe, barre y se da la vuelta. Primera manipulación del día de hoy. Los que se pensaban que esto es ir para arriba se confunden, porque primero vamos a ir para abajo. ¡Pum! Barrido. ¿Barrido a qué? Barrido a toda la sesión de overnight, test al
volumen de cierre del pasado viernes. Después de explicar, entro un poquito en los volúmenes que tenemos que tener controlados para este, bueno, siempre en nuestro gráfico, ¿vale? Porque son muy relevantes. Fijaos el cierre del viernes, el cierre de la semana, y con qué detalle y con qué precisión el precio se ha apoyado en ese cierre antes de iniciar el movimiento alcista. El mercado es eficiente, siempre va a tratar de moverse con la máxima eficiencia. Si ha hecho esto, es porque tenía que testar liquidez aquí abajo, ¿vale? Por tanto, crea el movimiento bajista, máximos decrecientes, entra a compra y esto se gira de forma vertical. En cuanto vemos un giro así, ¡pum!, ya podemos empezar a comprar el mercado. Luego ya, por supuesto, con nuestra estrategia, con nuestros patrones, cada cual tendrá los que tenga. Pero cuando esto se gira así, ya podemos empezar a comprar el mercado. Ha sido un giro, lo estamos viendo en M15. Si vemos en M1 es un giro, yo lo he estado operando en directo y ha sido un giro brutal. Llega el mercado aquí abajo. Llega el mercado aquí abajo, ha estado cayendo con fuerza un buen rato. Un buen rato. Llega aquí abajo, se gira. Fijaos con qué velas se gira. ¿Vale? Dos velas, como hemos explicado antes, que están marcando ese giro, ¿no? Con ese barrido abajo y ese giro vertical, como hemos explicado antes. Y a partir de aquí, estamos en M1, ¿vale? Para que todo el mundo que tiene miedo a gráficos pequeños, se quite el miedo, ¿no? A partir de aquí, ¿qué ocurre? Fijaos cómo el precio estaba barriendo hacia abajo, con máximos decrecientes, presionando a la baja en cada una de las velas. Entra esto y rompe con todo. Rompe con toda esta presión bajista. En cuanto aquí se forman mínimos crecientes en M1, perdón, en cuanto se forman aquí mínimos crecientes en M1, podemos empezar a comprar. En cuanto se forman estos mínimos crecientes aquí en M1, podemos empezar a comprar. Por aquí podemos empezar a comprar. Fijaos el stop que ponemos. ¿Dónde colocamos nuestro stop? Lo colocamos por debajo de los mínimos creados en la apertura, después de todo el movimiento de apertura. ¿Vale? No hay un volumen muy grande que nos confirme un volumen de parada o un volumen climático que nos confirme ese final de tendencia. Pero es que siento que hay un pico interesante aquí que está diciendo, aquí está pasando algo. Este pico marca este primer giro. Lo marcamos aquí, vertical. Ese pico marca ese primer giro. ¿Vale? Luego el precio hace los mínimos crecientes, se va para arriba y marca un segundo volumen, que es este de aquí. Este segundo volumen, en esta segunda vela, marca una zona de soporte. El precio se va arriba, pequeño volumen de parada, retrocede, se apoya en la zona de soporte, continúa el movimiento alcista, sin ningún tipo de problema. Llega aquí arriba, muestra volumen, muestra una zona de resistencia. Si el precio está subiendo y muestra volumen, resistencia, venta. ¿Vale? Venta que se produce aquí para sacar los primeros beneficios del movimiento. Después el precio consolida, se queda como un poco, ¿no?, aquí lateral, como con poca fuerza, pero fijaos como aquí retoma otra vez mínimos crecientes. 1, 2, 3, ¿vale? Todos los que quieras. Y a partir de aquí no para. A partir de ahí no para y ahora, a esta hora sigue aún subiendo con muchísima fuerza. ¿Vale? Por lo tanto, en M1 ya podemos hacer esta lectura e ir teniendo pequeños beneficios en la operativa si sabemos leer bien lo que está pasando en cada momento, si sabemos leer bien qué está sucediendo. ¿Vale? Por tanto, creo que es una sesión muy importante porque estamos viendo en tiempo real cómo el mercado se está girando. Y está girando con muchísima fuerza, con muchísima fuerza. Muy, muy, muy interesante este movimiento. ¿Vale? El S&P 500 lo hemos visto, el Dow Jones,
Vamos a poner la plantilla. El Dow Jones haciendo un movimiento similar. Si vemos en H1, por ejemplo, vemos la V formada el viernes en overnight, cuando aún no había abierto el mercado, por la noche, por el miedo a la guerra. El precio luego, el mercado luego abre y no hace demasiado movimiento, pero hoy, después de toda la sesión y de retroceder, en este caso, nuevamente al cierre de ayer, sube con mucha fuerza. ¿Vale? Muy interesante lo que nos está dejando el mercado y cómo lo estamos leyendo. En cuanto a los volúmenes, también es un tema recurrente. Voy a eliminar aquí otra vez gráficos para tener el gráfico más limpio siempre. Esa es la idea. Y en cuanto a los volúmenes, ¿qué tenemos que tener presente? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, lo más importante hoy es analizar cómo cerró la semana pasada. La semana pasada cerró aquí, en esta vela grande, verde, con este pico de volumen, ¿vale? Cierre del mercado americano, cierra aquí. Ese nivel tiene que estar marcado a fuego. Ahí. Ese nivel tiene que estar marcado a fuego. ¿Qué más tenemos relevante? Tenemos la apertura, obviamente, que se dio aquí en esta vela. Por tanto, todavía, vamos a ponerlo ahí, exactamente, apertura del mercado americano el pasado viernes. Por tanto, todavía no estamos, en el caso del Nasdaq, no estamos ni siquiera tocando la apertura del pasado viernes. Estamos por debajo de la apertura del pasado viernes, no así en el S&P 500, por ejemplo. Pero es un nivel muy a tener en cuenta. Y después hay otro nivel aquí, que es este, que es un primer nivel de parada. Es un nivel intermedio, fijaos que no es tan alto, pero es un nivel muy relevante, el segundo o el tercero más relevante si tenemos en cuenta apertura y cierre de la sesión del viernes. Es un nivel de parada. ¿Qué sucedió aquí? Aquí sucedió que el mercado estaba cayendo, entra, compra en este nivel, el mercado se frena y después retoma el movimiento bajista. Pero aquí, aunque retome el movimiento bajista, hay compra. Y esa zona de compra tenemos que contemplarla como una zona volumétrica importante y relevante. ¿Qué ha pasado hoy? Lo que ha ocurrido hoy es que el precio, bueno, en preapertura o en sesión overnight ha lateralizado por aquí, nunca ha superado la zona de compra relevante del viernes, ¿vale? Lo que ha hecho es aguantar ahí, cuando el precio quería subir por ahí, ha habido quienes han dicho, no, todavía no. Tenemos que comprar más, acumular más posiciones, tenemos que testar los mínimos primero. Se crea ese movimiento a la baja, se testa exactamente el nivel de cierre semanal, nivel de cierre de viernes, y el precio retoma. Fijaos que no tengo, esto es relevante, eso es importante para que lo apuntéis y lo tengáis en cuenta. Yo llevo operando 13 años. Fijaos que no tengo indicadores, fijaos que no tengo medias móviles, fijaos que no tengo nada complicado, no tengo una suite de volumen, o sea, no tengo deltas, no tengo ratios, no tengo order flow, no tengo perfiles de volumen. Los tengo en la plataforma, pero no los utilizo. Simplemente acción del precio y volumen, aquí en azul. Ya está. Y veis cómo con la acción del precio y el volumen y entendiendo cómo funciona la mente, la mentalidad de los traders, los retail y los profesionales y el juego que hay entre ambos, simplemente entendiendo esto, se puede hacer una buena operativa. No hace falta mucho más. Simplemente entender esos conceptos, entender esas ideas y a partir de allí, sobre esa base, crear una estrategia fuerte, válida, estable, con patrones claros, probada. Bueno, todo lo que tiene que tener una estrategia, que un día podemos hablar de ello, por supuesto, ¿no?
Entonces, quedaros con esta idea, quedaos con estos conceptos de acción del precio y de volumen. Cada semana estamos aquí, o Giancarlo o yo, que somos de la misma escuela, operando y analizando y explicando y enseñando en base a nuestra experiencia de trading con precio y con volumen, y espero de verdad que con estos conceptos que yo intento explicar de forma clara, sencilla, paso a paso, despacio, con muchos ejemplos, espero que con todos estos ejemplos y con estas ideas y estos conceptos puedas crear esa estrategia, puedas comenzar a operar de forma estable y rentable, teniendo claro lo que ocurre en el mercado. Nosotros operamos con JFD y con la plataforma MetaTrader 5, que tiene un montón de cosas muy interesantes, como sabéis, una plataforma muy estable, testada a lo largo de muchísimo tiempo por millones de traders, y es todo lo que necesitáis. El acceso a la plataforma es gratuito, podéis empezar a operar y a testar con cuentas muy pequeñas, con cuentas de demo, con cuentas reales desde muy poco, ¿no? Y esa flexibilidad nos da la posibilidad de aprender, porque al final no vas a... O sea, con eso también destruyo muchas ideas falsas, ¿no? Está muy bien leer libros de trading, pero no vas a aprender a hacer trading leyendo libros de trading. Vas a aprender el mindset, vas a aprender, conceptos muy importantes de los mejores traders o inversores de la historia, ¿no? Pero realmente como se aprende trading es haciendo trading, ¿no? Entonces lo mejor que podéis hacer es abriros una cuenta, practicad y poco a poco iréis creciendo, iréis mejorando. Si queréis operar en base a precio, acción del precio y volumen, como lo hacemos Giancarlo y yo, estaremos aquí cada lunes con nuevos conceptos, con nuevas ideas, con operativa, con ejemplos, para que poco a poco podamos ir creciendo juntos. Así que os invito a participar, os invito a que os pongáis, ¿no?, esta sesión en el móvil, ¿no?, en la agenda, como algo prioritario, que podéis reservar una hora para estar juntos aquí cada semana y de esta manera poder ir creciendo juntos. Creo que con ese compromiso podemos ir mejorando y creciendo mucho semana tras semana. Muy bien, pues esto es todo lo que quería contaros esta semana. Espero que os haya valido, como digo. La semana que viene estará por aquí Giancarlo con más contenido. Os dejo en la descripción los enlaces para JFD para que podáis comenzar a aprender y a operar con un broker de confianza y de forma absolutamente segura, ¿no? Así que ahí tenéis toda la información para poder comenzar. Lo dicho, lo dejamos aquí, no hay preguntas, así que tengáis una fantástica noche y la semana que viene volvemos a vernos aquí en las sesiones de JFD. Un fuerte abrazo a todos. JFD, just fair and direct.